en esta opresión de los poderes que llegan eventualmente a ocupar la silla del Ejecutivo o desde los poderes que se acomodan a la conveniencia, podemos votar no y seguir como estamos. La otra opción es votar sí, porque en este plebiscito específicamente lo que vamos a tratar precisamente es, por ejemplo, abrir la puerta a la extradición de cabecillas del narcotráfico, cabecillas del terrorismo, pero ojo, ¿por qué están asustados muchos políticos? Porque no solo se habla de narcotráfico. En el acuerdo de Palermo, cuando se habla de las personas que son extraditables y de cual Ecuador es parte, se habla también de las personas que lavan activos y que son parte de la delincuencia organizada a la cual en este momento nosotros estamos expuestos desde hace muchísimo tiempo con políticos que han formado parte de redes de corrupción que al final forman parte del crimen organizado. Y eso es lo que les atemoriza a muchos políticos. Hay otra pregunta muy importante que también es darle una independencia a la fiscalía para que pueda trabajar sin presión política. ¿Qué quiere decir esto? Que la fiscalía tenga su propia policía, por ejemplo, que tenga su propio esquema para que sea completamente autónoma y no le metan la mano a la justicia, que hemos visto que muchas veces se ha prestado para la persecución política, para perseguir a opositores que no están de acuerdo con algún régimen en nuestro país. Tenemos una pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que le quita las competencias de poner o de nombrar a las autoridades de control. Este Consejo de Participación Ciudadana, que creo que existe solamente en Venezuela, en una dictadura como la de Venezuela, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que quisieron hacer en nuestro país? Nombrar a 7 personas que estén a la orden del dictador de turno. En este caso en Venezuela funciona así, acá quisieron hacerlo funcionar igual, para que terminen nombrando a todas las autoridades de control en función de lo que a ellos les conviene. Hoy lo que se hace, como en todas las democracias del mundo, es devolverle esa facultad a una asamblea que va a tener que tener el control político como es en las democracias y ponerse de acuerdo para nombrar las autoridades de control, por supuesto luego de que estos postulantes a las autoridades de control pasen ciertos filtros y entre ellos exámenes de confianza. También tendrán que pasar, por ejemplo, el ser profesionales y estar capacitados para el cargo que van a ocupar. Y esto es importantísimo porque vamos a tener profesionales a la altura de lo que necesita nuestro país utilizando o ocupando más bien estos espacios de control, los cuales quisieron siempre ser controlados por este Consejo de Participación Ciudadana, que de ciudadano no tiene nada. Hoy que estamos en esta nueva elección del Consejo de Participación Ciudadana, hay candidatos que salen con los colores incluso de movimientos políticos y abiertamente haciendo campaña política por un movimiento político, cosa que está prohibida y que en este momento ya existen denuncias y que tiene que ser analizado para que esos candidatos que no deberían pertenecer a un partido político, pero que están haciendo la campaña de esa forma, sean prohibidos de que eventualmente si ganan puedan posesionarse, porque queda evidenciado nuevamente que de ciudadano no tiene absolutamente nada, que esto es solamente político. Por otro lado, tenemos la reducción de asambleístas. Cuando hablamos que queremos devolverle a la asamblea la competencia de nombrar entes de control, tenemos que entender que la asamblea como tal en nuestro país no tiene la capacitación adecuada. Existen asambleístas que no tienen la menor idea de lo que se trata en los plenos de la asamblea, no leen los proyectos de ley, simplemente están ahí para calentar un puesto, ganar un sueldo o levantar la mano de acuerdo a lo que les emitan sus jefes desde su posición política. Queremos mejorar la calidad de la asamblea, perfecto. Primero menoremos el número de asambleístas. No debería estar enfocado el número de asambleístas en el número de habitantes. Yo incluso creería que esta pregunta debió ser un poco más atrevida porque el número de asambleístas que tenemos es exagerado y debimos haber pensado en reducir a unos 70 asambleístas, que es lo que necesita el país. Estamos hablando que cada asambleísta le cuesta alrededor de $16,000, $15,800 al país. Y que claro, hay asambleístas que no devengan ese sueldo. Menos asambleístas, mejor calidad. Luego de que se reduzcan los asambleístas, lo que hay que hacer es reformar, crear una ley que reforme el Código de la Democracia, que obligue a los asambleístas electos a que tengan que capacitarse antes de ser posesionados, que no sea opcional, que sea obligatorio. Todos aquellos los asambleístas que hemos
sido electos por el voto popular, debemos de estar a la altura de quienes nos eligieron, de las necesidades del país. Y para eso debemos capacitarnos. No se exige que todos sean abogados, no se exige que todos sean ingenieros, no se exige que todos sean economistas, pero que por lo menos tengamos una noción de lo que vamos a tratar. Por Dios, la Asamblea trata las leyes del país. Tenemos que fiscalizar a las diferentes entidades. ¿Cómo podemos tener asambleístas que ni siquiera se preocupen por capacitarse y mejorar de alguna manera su conocimiento técnico en lo que se está trabajando en la Asamblea? Estas preguntas son básicas y por supuesto debemos de entender que este sistema que nosotros tenemos es un sistema que no ha funcionado porque no se les ha exigido a los servidores públicos, en este caso a los asambleístas y a los servidores de elección popular y a los cuales son designados, que estén a la altura de lo que necesita el país. Muy interesante porque nos dice que entre 16 y 18 mil dólares se gasta por legislador al mes. Y hay que considerar que el ecuatoriano promedio, el sueldo mínimo es menos de 500 dólares, ¿no? Entonces hay una desproporción porque es el sueldo del legislador que ronda los 4 mil dólares, además de sus asesores. Entonces todo lo que esto suma para además agrandarlo. Para nuestros amigos internacionales, un dato importante. Todo país que ha atravesado un proceso socialista dejó de tener congresos y pasó a tener una asamblea constituyente. Pasó en Bolivia, en Cuba, en Venezuela y en Ecuador, y pretenden algunos que suceda también en Chile. Esto sucede cuando se reorganiza la constitución. En el Ecuador tuvimos una nueva. Entonces, para ponernos un poquito más en contexto, lo que es un asambleísta es un legislador. En ese sentido, ya que nos dijo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene poco de ciudadana, ¿cuál es la importancia de la participación en este plebiscito, en este referéndum, como ciudadanos, y no limitarlo solo a elegir quién esté en el Ejecutivo, en el Legislativo, sino realmente participar de las decisiones? Si queremos realmente tener una participación ciudadana, es precisamente llegando a las urnas, votando, analizando las preguntas. Yo no voy a decirles a los ecuatorianos cómo votar, mi posición es clara, yo estoy a favor del sí, pero creo que es el momento que los ecuatorianos analicemos si queremos seguir viviendo en un sistema tan caduco como el que hemos vivido. Y ojo, no estoy diciendo que está mal que se le pague bien a un legislador, a un asambleísta, como es en todas partes del mundo, pero ese sueldo tiene que ser devengado, tiene que valer la pena. Y por supuesto, tener exceso de asambleístas y encima que ese exceso no sirva para realmente lo que fueron electos, que es legislar y fiscalizar, yo creo que el país está yendo a un barranco de errores continuos, a una cadena de errores que se han repetido durante muchísimos años y no hemos tenido resultados diferentes. Queremos resultados diferentes, comencemos a hacer las cosas diferentes. Hoy la participación de los ecuatorianos es importantísima porque lo que necesitamos es que se pronuncien en las urnas para que esta elección sea legítima. Y por supuesto, darles una lección a aquellos políticos que terminan pactando o terminan abriendo las puertas para que el crimen organizado se fortalezca en un estado como ha pasado en el Ecuador. Y hoy estamos cosechando precisamente esos resultados de la siembra de muchísimos años de haber permitido que el crimen organizado, el narcotráfico, estas organizaciones de corrupción que se han tomado las empresas públicas sigan avanzando. Tenemos que cortarlas de raíz. Es una pelea complicada, querida Mamela, es una pelea difícil, es algo que no pasa de la noche a la mañana. Y he escuchado por ahí algunas entrevistas donde algunos políticos o politiqueros hablan de que esta no es la solución, de que no se va a cambiar las cosas inmediatamente. Pero claro, hay que comenzar por algún lado. Si simplemente muchas personas están cómodas como estamos, existimos personas que no estamos cómodos, que queremos cambiar este sistema caduco, corrupto, un sistema que ha mantenido en opresión a nuestro país y que no le interesa la prosperidad de los ecuatorianos. Lo que le interesa es más bien multiplicar la pobreza, porque de esa manera terminan controlando a una nación. Y para eso estamos quienes hacemos política, para eso estamos quienes queremos levantar la voz en contra de este sistema y por supuesto poner nuestro granito de arena para que esto cambie. Hablaba sobre la formación de los legisladores y vemos que coincide el 5 de febrero la fecha tanto de las elecciones seccionales como de esta consulta, plebiscito, referéndum. Vemos que más del 80% de los candidatos a alcalde, prefecto, concejales no tienen formación superior. Entonces, sería a su vez, votar ese día, reflejar esta inconformidad ciudadana respecto a la capacidad de nuestros representantes.
La Corte Constitucional ha negado de que se pida más requisitos para las candidaturas porque vulnera el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Sin duda alguna, nosotros hemos levantado la voz y creemos que se debe pedir más requisitos. Hay algo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque tampoco podemos simplemente atacar a todos los candidatos. De todas las tendencias, hay muchos jóvenes que hoy son candidatos y que están en estado de preparación. ¿Qué significa eso? Que están en la universidad y que hoy son candidatos. Pero por lo menos de eso, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que esos jóvenes se están preparando para servirle mejor al país. Creo que quienes queremos acceder a un espacio de elección popular tenemos que estar preparados para ese reto, porque es un gran reto ocupar un espacio de elección popular y llegar a tener la experiencia que demanda este tipo de trabajo, que es muy demandante. Por eso yo había propuesto que si la Corte Constitucional ya negó el hecho de que se quiera pedir más requisitos, sí se puede hacer una reforma luego de que se reduzca la cantidad de políticos de elección popular. Yo estoy de acuerdo que se reduzca en la asamblea y ojalá se reduzcan en los municipios, también en los concejales. Hay municipios con exceso de concejales, hay exceso de burocracia de elección popular en nuestro país. Y lo peor de todo es que el exceso de esa burocracia no está preparada para lo que necesita el Ecuador. Sí podemos exigirles con reformas claras en la ley para que por lo menos cuando ya sean electos tengan una preparación que sea obligatoria y que acudan a esa preparación antes de ser posesionados. Aquel político que salió electo y que se niegue a ir a esta preparación o a estos cursos previos que debería tener para poder manejar los diferentes cargos a los que fueron electos, no debería ser posesionado, porque creo que el país se merece transparencia, el país se merece más. El país nos está pagando un sueldo, nosotros tenemos que estar a la altura de lo que necesitan los ecuatorianos. Y todos los días estamos aprendiendo, en esto se va ganando experiencia y creo que debemos prepararnos más para poder servirle a nuestro país, porque cuando servimos a nuestro país, servimos a nuestras propias familias. Respecto a transparencia, una pregunta un poquito incómoda. Vimos que en la última elección legislativa oscila el 70% de los legisladores de tendencia socialista. Al tener menos legisladores, ¿no significaría menos representatividad en el plano político-ideológico? Yo creo que tenemos que comenzar a tener un mejor control electoral, querida Mamela. Es bastante paradójico que gane una tendencia, pero que no tenga esa tendencia que ganó a nivel nacional una mayoría en asambleístas. Sin duda alguna, el sistema de elección también tiene que tener cambios, pero para tener todos esos cambios y para que exista un mejor control en cuanto a la votación, para que no exista después estas bullas de que hubo fraude, de que se robaron votos, tenemos que cambiar todo un sistema. Para cambiar todo ese sistema, lo importante es comenzar por algún lado. Hoy se quiere comenzar abriendo estas puertas que de alguna manera detengan o confronten al terrorismo, a la delincuencia, al narcotráfico, que se reduzca a asambleístas, que se dé independencia a la Fiscalía para las investigaciones, que se le quite la competencia a un grupo de 7 personas que lo único que buscan es repartirse el pastel de las autoridades de control de todo el país. Yo creo que es un inicio. Y luego hay que pensar en que vivimos en un Estado de Derecho y democrático. Si en esos menos asambleístas, porque se van a reducir, yo estoy seguro que vamos a ganar en esa pregunta, y en toda el referéndum, yo creo que hay una gran aceptación por parte de los ecuatorianos que estamos cansados ya del sistema. Pero luego de reducir a los asambleístas, si en una democracia gana una tendencia, hay que respetarla. Lo que no estoy de acuerdo es que se pretenda decir a los ecuatorianos que estamos bien como estamos y que prácticamente vivíamos en Dubái hace unos años. Eso es mentira. Los ecuatorianos necesitan oportunidades y para darles oportunidades hay que comenzar a cambiar. No nos olvidemos que nos mintieron a los ecuatorianos hablando de que construyeron una constitución que duraba 300 años, luego ya le bajaron a 200, luego le bajaron a 100 y luego se dieron cuenta que hubo muchos errores en una constitución que es garantista con los delincuentes, una constitución que garantiza los derechos humanos de los delincuentes, pero no de las víctimas. Y precisamente estoy trabajando en un proyecto de ley que habla sobre los derechos humanos de las víctimas, a quienes no regresamos a ver y a quienes muchos políticos nunca defienden, porque muchos políticos levantan la voz para defender a los delincuentes, pero nunca a las víctimas. Es importante este último punto que toca porque hemos visto que últimamente hay una tendencia en el ámbito judicial, sobre todo de un activismo judicial, inspirado mucho por el filósofo Michel Foucault,
precisamente que vuelve al delincuente una víctima de la sociedad y a las fuerzas del orden parte de este aparato opresor. Y esto ha generado un cambio no solo en la política, sino incluso en la sociedad. No solo fue la Constitución, sino los cambios al Código Integral Penal, donde si se robaba menos de un sueldo mínimo no se criminaliza, y eso hizo pulular la delincuencia en nuestro país. Tal es así que lamentablemente en Ecuador la revista Forbes destacó al Ecuador como el país donde más inseguridad se siente, ¿no? Y es importante eso de sentir, ¿no? Las percepciones coinciden con las estadísticas. Y si bien, como menciona, los presos merecen derechos humanos como humanos que son, hay una tendencia donde se le priva al ciudadano que cumple con la ley. En ese sentido, vemos que la consulta ha resultado muy polarizante, o si sí o si no. Y acaba de desglosar que en esta pregunta sí vamos a ganar, según sus palabras, y confiado que en las demás. ¿Existe la posibilidad de votar sí por unas y no por otras? Más que nada para un poquito matizar esta idea que mucha gente, por querer castigar al presidente Guillermo Lasso, hace campaña por el no, y no necesariamente se piensa en la nación como una totalidad, sino desde una postura partidaria. Sin duda alguna, los ecuatorianos pueden votar por cada una de las preguntas, ya sea sí o ya sea no. Mi postura es un sí a todas las preguntas porque lo que queremos es y entender que todas tienen un hilo conductor. Queremos extraditar a los delincuentes, a los corruptos, queremos menorar el número de asambleístas, queremos darle autonomía a la fiscalía, queremos quitarle el pastel de las manos a un grupo de 7 personas que se formó una burocracia absurda que solo existe en los lugares donde está muy arraigado el socialismo, y querían hacer lo mismo con nuestro país. De alguna manera todos tienen un hilo conductor y por eso había dicho que votar sí en todas las preguntas lo que hace es abrir la puerta a cambios que necesita nuestro país. No es la solución a todos los problemas, pero abre las puertas a que el resto de cambios o el resto de reformas se sigan trabajando desde la Asamblea con asambleístas responsables. Y no hablo precisamente de mí, hablo de todos los asambleístas que estén de acuerdo con hacer cambios efectivos en el país. Y por supuesto, desde mi despacho seguiremos trabajando para darle esta protección a los ecuatorianos, velar por los derechos de las víctimas, permitirles a aquellos delincuentes que quieran cambiar su vida, por supuesto, que reformen su vida, que tengan oportunidades. Pero hay delincuentes que están muy cómodos como están y no les interesa que exista la extradición, no les interesa que exista una policía fuerte, entendiendo de que lo que han hecho durante todos estos años es debilitar a la policía y a las Fuerzas Armadas, porque eso les convenía a ciertos grupos políticos para que la delincuencia, quienes son sus aliados, terminen tomándose nuestro país. Muchísimas gracias. Tuvimos con nosotros a Jorge Pinto, legislador ecuatoriano, que nos explica cómo la consulta popular, el plebiscito o referéndum que se celebra en el Ecuador este 5 de febrero, busca separar los poderes y darle al ciudadano mayor participación. Muchísimas gracias por su tiempo, legislador. Gracias, querida Amela. Un abrazo para todos ustedes, para todos los ecuatorianos, y pedirles que reflexionen su voto. Cada oportunidad que tenemos de cambiar las cosas que están mal, creo que tenemos que tomarla y aferrarnos a esa posibilidad por el bien de toda nuestra familia, de todo nuestro país. Es el momento de comenzar a demostrarles a los políticos que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Muchas gracias. Gracias, Amela.